Segunda de Crónicas 7, 11 al 8. Vamos a leer un versículo cada uno. Dice, Salomón acabó la casa del Señor y la casa del rey, y todo lo que Salomón se había propuesto en su corazón hacer en la casa del Señor y en su propia casa resultó bien. Entonces el Señor se apareció a Salomón de noche y le dijo, yo he escuchado tu oración y he elegido para mí este lugar como casa para los sacrificios. Si cierro los cielos de modo que no haya lluvia, o si mando langosta para que devore la tierra, o si envío peste a mi pueblo, si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, si oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración hecha en este lugar. Ahora he elegido y he santificado esta casa para que esté allí mi nombre para siempre. Mis ojos y mi corazón estarán allí todos los días. En cuanto a ti, si andas delante de mí como anduvo tu padre David, haciendo todas las cosas que te he mandado y guardando mis leyes y mis decretos, entonces estableceré el trono de tu trono, como prometía tu padre David, diciendo, no te faltará un hombre que gobierne en Israel. Amén. Bueno, estamos en periodo de vacaciones y muchos de nuestros hermanos se encuentran de viaje. Yo no sé si ustedes tienen la experiencia, ¿no?, durante las vacaciones de haber intentado buscar una iglesia para rendir culto al Señor en un día domingo. Aunque hoy en día tenemos la posibilidad, ¿no?, de adorar a Dios donde quiera que estemos, mientras haya internet, lo podemos hacer, pero hasta hace algunos años atrás sentíamos que para adorar a Dios teníamos que estar sí o sí en una iglesia. Si no, nos sentíamos mal, ¿no?, como que sentíamos que estábamos pecando, ¿no?, como le estamos cometiendo, no sé, alguna falta delante de Dios. No sé si fue así con ustedes. Cada vez que van de vacaciones, ¿cómo hacen para adorar al Señor? ¿Buscan en la iglesia? ¿O encienden el celular? ¿O directamente no rinden culto? ¿No? Recuerden que el día del Señor es día del Señor. Donde quiera que estemos, tenemos que adorar a Dios. Amén. Resulta que una vez un cristiano se fue de viaje y cuando llegó el día domingo quería buscar una iglesia para rendir culto a Dios, y cuando vio a un policía en la calle se acercó para preguntarle si conocía una buena iglesia donde él podría ir, ¿no es cierto?, rendir culto en la zona. Y el oficial le habla de una iglesia que estaba un poco alejada, una iglesia que estaba un poco lejos de donde estaba este hombre. Y a este hombre le llamó la atención de que habiendo iglesias más cercanas en la zona, el policía le recomendara una iglesia que estaba un poco alejada. Entonces le preguntó por qué le recomendaba esa iglesia y no la que estaban más cerca. Y el policía le respondió de esta manera, que cuando él patrullaba la zona con frecuencia, veía el rostro de la gente que salían de distintas iglesias. Y que de todas las iglesias la gente salía con caras largas, con rostros preocupados, ¿no? Se notaba la preocupación, pero de aquella iglesia que estaba un poco alejada, allí la gente salía con un rostro sonriente, con gozo en sus caras. Por eso, aunque él no era un cristiano, podía darse cuenta de que aquella iglesia sí era una buena iglesia. ¿Cómo están sus rostros hoy? ¿Cómo están sus corazones hoy? ¿Llevamos el gozo del Señor en nuestras caras, en nuestros rostros? Miren el hermano que está al lado de ustedes, ¿no? ¿Se nota que hay Cristo o no? No se nota, ¿no? ¿Hay alegría o no? ¿No? Los bendigo para que cuando salgan de este lugar, después de este culto, podamos salir con un rostro cambiado, ¿no? No sé si mucho, pero bueno, ¿no?, un poco de cambio, ¿no? Lo cierto es que también hoy en día la mayoría de la gente muestra un rostro triste y preocupado, ¿no? Cuando caminamos por la calle también podemos darnos cuenta de que mucha gente vive preocupada, porque seguimos escuchando noticias de guerra, noticias de hambre, noticias de recesión. La guerra en Ucrania no parece terminar, siguen muriendo gente. En nuestros países vecinos, como en Brasil, en Perú, hay disturbios, desorden político, social, lo que ha cobrado víctimas fatales inclusive, donde también ha habido muchos encarcelados. El mundo está convulsionado, no hay orden social, no hay orden económico ni político. Y Argentina no es la excepción. El pronóstico para este año tampoco es alentador. Sabemos que tenemos la elección presidencial este año, pero no encontramos un modelo, un líder, ¿no?, que tuviésemos realmente ganas de votar. Entonces esta tierra está sufriendo, nuestra tierra se está enfermando. Ya no hay gozo en los rostros de la gente. La ansiedad y la preocupación va ahogando la vida de todos nosotros.
Pero en la palabra de hoy encontramos una promesa de Dios, una promesa que habla de la sanidad de la tierra, ¿no? El versículo 14 dice, si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, si oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Yo sanaré su tierra, dice el Señor. Ahora, ¿en qué contexto el Señor está entregando esta promesa? Miremos el versículo 11, dice, Salomón acabó la casa del Señor y la casa del rey y todo lo que Salomón se había propuesto en su corazón hacer en la casa del Señor y en su propia casa resultó bien. Salomón había terminado de cumplir el deseo en realidad de su padre David de construir un templo para Dios. Ese deseo que David no pudo lograr, pero Salomón sí lo había logrado, construyó el templo y le dedicó a Dios. Así terminó trasladando el arca del pacto que había estado dentro del tabernáculo hacia el lugar santísimo de este templo nuevo. Y también había entregado los sacrificios correspondientes para la ocasión, para dedicar ese templo al Señor. Y fue en ese lugar, después de la celebración de la dedicación del templo, que la presencia de Dios desciende sobre ellos. Dice al comienzo de este capítulo 7, en los versículos 1 y 2, cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios. La gloria del Señor llenó el templo. Los sacerdotes no pudieron entrar en la casa del Señor porque la gloria del Señor había llenado la casa del Señor. Trasladaron el arca del pacto al templo, movilizaron todo tipo de instrumentos musicales, alabaron a Dios, entregaron holocausto. Los sacrificios que Salomón había entregado fueron 22,000 toros y 120,000 ovejas. Había tantos animales para el sacrificio que el altar del holocausto no daba abasto, no podía con todos esos sacrificios. Y tuvieron que instalar un altar provisorio allí en el patio del templo y durante 7 días entregaron estos sacrificios a Dios. Y desde el cielo descendió el fuego que terminó consumiendo esos sacrificios, dice la palabra. Y después de todo esto, dice la palabra que la gloria de Dios llenó el templo. La gloria de Dios había llenado ese lugar a tal punto que los mismos sacerdotes dicen que ellos no pudieron entrar a la casa de Dios, al templo. Ahora, en el versículo 1, decía que Salomón había terminado de orar. O sea, en el capítulo 6 podemos encontrar allí la oración que Salomón le entrega al Señor, una oración bastante larga. Y como respuesta a esta oración, la gloria de Dios había llenado el templo. Y Dios está entregando esta palabra que leímos hoy, en donde entrega esta promesa de sanar la tierra. Salomón había orado a Dios de esta manera: Señor, bendice a este lugar, a este templo, recibe la adoración que te entregamos desde aquí y responde a nuestras oraciones. Y si por causa del pecado no hubiese lluvia y el hambre, la plaga, la enfermedad golpease la tierra, escucha nuestras plegarias y perdona nuestros pecados. Esta oración que Salomón entregó en el capítulo 6, y aquí en el capítulo 7, vemos que Dios desciende en su gloria para responder a esta oración de Salomón. El versículo 12 dice: entonces el Señor se apareció a Salomón de noche y le dijo: yo he escuchado tu oración y he elegido para mí este lugar como casa para los sacrificios. Salomón, escuché todas tus oraciones que hiciste desde y por este templo y te responderé como me lo pediste. Hermano, lo importante aquí no es el templo en realidad. Lo importante aquí es el adorador, aquel que busca a Dios por medio de una adoración. La palabra adoración, en latín, ad, significa llamado. Oración, obviamente, orar. O sea, adoración significa llamado a orar. O sea, lo que venimos a adorar, fuimos llamados a orar delante del Señor. Así que no son palabras que van separados, sino más o menos significan lo mismo. Y eso es lo que había hecho Salomón. ¿Se acuerdan cuando los primeros cristianos se juntaron allí en el aposento de Marcos para orar? Ese lugar no era un templo, estaban en una casa orando unánime, buscando la promesa de Dios. Y fue en el día del Pentecostés que el Espíritu de Dios descendió sobre ellos y llenó ese lugar. Ahora, donde estaba Salomón era un templo. Él había orado, un lugar habilitado para entregar cultos públicos a Dios. Allí en ese lugar también vemos que la gloria de Dios desciende y la presencia de Dios termina llenando el templo. O sea, puede ser una casa, puede ser en un templo, puede ser en cualquier lugar, porque la presencia de Dios no está limitado para estar dentro de un edificio. Lo que sí, en ambos casos, ¿no?, lo que se encontraron con el Señor fueron personas que estaban orando, que estaban adorando al Señor.
No sé si comprenden. O sea, la presencia de Dios desciende sobre los verdaderos adoradores, sobre aquellos que oran con todo su corazón buscando la presencia de Dios. Y esa presencia del Señor es la que sana nuestra tierra, es la que sana nuestra vida. Por eso lo importante no es el lugar, sino el adorador, aquel que ora, aquel que busca a Dios. Por eso inclusive en Juan 4:23 podemos ver que dice que Dios busca verdaderos adoradores. No un templo grande, no un templo hermoso, no un edificio. Dios busca adoradores. O sea, todo depende de nosotros, hermanos. Por eso recuerden, lo importante, ¿no?, es que Dios está buscando a estos adoradores y sobre ellos desciende su presencia, su gloria. Entonces me gustaría que pudiéramos desear y también hacer esta oración, ¿no?, por nuestra iglesia. Dios, que nuestra adoración se convierta en esa adoración que entregaron los primeros cristianos desde el aposento de Marcos. Que nuestro culto sea un culto entregado como el templo de Salomón. Y que tu presencia y tu gloria descienda sobre nosotros. Y que podamos experimentar ese encuentro real con vos. Esta tiene que ser nuestra oración. Hermanos, esta promesa sobre la sanidad de la tierra es una promesa que necesitamos para este tiempo. Una promesa de la que debemos aferrarnos. Y la promesa aquí no se refiere simplemente a la transformación de un terreno malo para sembrar en un terreno fértil, no. Su implicancia va mucho más allá de simple tierra. De hecho, la Biblia dice que nuestro corazón también es la tierra. Nuestra familia puede ser la tierra. Nuestro negocio, nuestro trabajo, nuestra iglesia, e inclusive la Argentina, donde estamos viviendo, es esta tierra que Dios quiere sanar. Estas tierras pueden enfermarse, ¿no?, alejarse de Dios, pecar. Y para sanar a esta tierra necesitamos llegar a ser verdaderos adoradores, experimentar la presencia de Dios. Esa presencia, esa gloria es la que va a terminar sanando la tierra. Amén. Ocurre lo mismo con los trabajos misioneros. Lo que hacemos, ¿no?, a través de las misiones es que la gente no solamente conozca a Jesús, no solamente que se conviertan como hijos de Dios, sino se conviertan como verdaderos adoradores, conociendo al verdadero Dios. Ellos puedan restaurar esa adoración en esa tierra donde no se adora a Dios, producir la sanidad de esa tierra a través de esa adoración verdadera. Por eso, hermanos, nosotros tenemos esperanza. Tenemos esperanza porque Dios, quien puede sanar la tierra, está vivo. Tenemos un Dios vivo. ¿Qué le parece si leemos todos juntos en unísono el versículo 14 de hoy? ¿Leemos todos juntos? Si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, si oran y buscan. Amén. Esta es la promesa que tenemos. Dios va a sanar la tierra. Dios va a sanar nuestra familia. Dios quiere sanar nuestra vida. Amén. Ahora, después de adorar a Dios, después de tener ese encuentros con el Señor, nosotros no podemos seguir siendo la misma persona. Hay algo que Dios nos exige. Hay un cambio que Dios quiere ver en nosotros. ¿Y cuáles son esos cambios? En primer lugar, nos manda a apartar de los malos caminos. Debemos apartarnos de los malos caminos. Los problemas de la tierra, a nuestros ojos, se ven como pertenecientes al mundo natural, al mundo físico. ¿No es así? Ya sean problemas políticos, económicos, sociales e inclusive de guerra o problemas de salud en un individuo, parecen todos problemas de dimensión humana o de la dimensión material. Pero aún así no son problemas que pueden ser solucionados con fuerzas humanas. No pueden ser solucionados con materiales. Nosotros los hombres no tenemos la capacidad de resolver estos problemas. Y esta es nuestra realidad. Lo vemos en nuestros políticos y en aquellos que supuestamente tienen poder de influencia sobre el mundo. Ellos no están pudiendo hacer nada, no pueden transformar, cambiar este mundo. Entonces, ¿cómo resolvemos estos problemas? Lo tenemos que resolver espiritualmente, a través de una adoración verdadera y una oración sincera delante de Dios. Amén. Miren lo que dice el versículo 13, dice: si cierro los cielos de modo que no haya lluvia, o si mando la langosta para que devore la tierra, o si envío peste a mi pueblo, el cielo está cerrado, no hay lluvia, el campo está sufriendo, lo poco que logramos cosechar son destruidos por la plaga de langostas, y hasta hay una peste, dice, una peste que termina provocando enfermedad, ¿no?, sobre el pueblo. A ojo de cualquier hombre, estos problemas son problemas de dimensión terrenal, material y humana.
Pero ¿quién está detrás de estos problemas? ¿Qué dice el versículo 13 al comienzo? Si cierro los cielos, dice. Si envío peste. O sea, Dios es quien termina cerrando el cielo. Dios es el que no envía lluvia. Dios es, por algún motivo, que permite que estos problemas sucedan sobre la tierra. Por eso cuando nos encontramos con dificultades y con situaciones donde sentimos que todas las posibilidades están cerradas, en vez de preguntarle a Dios por qué, debemos orar preguntándole, Señor, ¿qué es lo que deseas, ¿no?, sobre mi vida? ¿No? ¿Por qué motivo provocas todo esto? ¿En qué debo cambiar yo? ¿Cómo debo cambiar? ¿Cuál es el cambio? ¿No? Que vos decías, ¿cuál es el camino inclusive que debo abandonar? Y lo que el Señor nos dice en ese momento es esto: aléjense de los malos caminos. Abandonen esos malos caminos. Ahora, ¿qué serían estos malos caminos que dice aquí en el versículo 14? Si pensamos la palabra de hoy desde la perspectiva, desde la restauración de la verdadera adoración, los malos caminos aquí no solo serían las malas acciones, ¿no?, como la violencia, robar o pecar, sino podría ser algo espiritual, y de hecho es así. Les doy un ejemplo. Después de la muerte de Salomón, Israel se divide en dos reinos. Resulta que Roboam, el hijo de Salomón, no llegó a ser un buen rey, porque en vez de escuchar a los ancianos que trabajaron con su padre, termina escuchando más a sus amigos, jóvenes, sin experiencia, ¿no?, aquello que no tiene experiencia de gobernar un país, y termina oprimiendo más y más al pueblo, tratando de someter y controlar a ellos bajo sus pies, ¿no?, según su antojo. Y como consecuencia de las 12 tribus de Israel, 10 terminan sublevándose, formando un reino nuevo. Y quien ha estado al frente de esta rebelión es un hombre llamado Jeroboam. Y cuando el reino se divide, este Jeroboam termina siendo el rey del nuevo reino, ¿no?, de este reino nuevo que es conocido como Israel del Norte. En apariencia, este nuevo rey, Jeroboam, no parecía ser un hombre malo, al contrario. Fue quien escuchó y atendió las necesidades del pueblo que estaba sufriendo. Fue quien de alguna manera se puso del lado de los más débiles para luchar por los intereses de ellos. Pero cuando finalmente llega a ser el rey de las 10 tribus, termina llevando al pueblo a la idolatría, a la corrupción espiritual. Y la Biblia llama a Jeroboam como a alguien que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y después de su muerte le sucedieron varios reyes que por querer ocupar el trono se terminaron matando entre ellos. Violencia, asesinato. Y a cada uno de estos reyes que hicieron lo malo ante los ojos de Dios, ¿saben cómo lo llama la Biblia? Lo llama como quienes anduvieron por el camino de Jeroboam. Por ejemplo, Primera de Reyes 15:34, hablando de un rey llamado Baasa, dice, él hizo lo malo ante los ojos del Señor y anduvo en el camino de Jeroboam. Y en sus pecados con lo que hizo pecar a Israel. Anduvo en el camino de Jeroboam. Así que este hombre, el nombre Jeroboam, termina de alguna manera representando los caminos malos delante de Dios. Su camino era malo, era un camino de pecado y de muerte. Por eso cuando Dios dice, apártense de los malos caminos, se está refiriendo a los malos caminos que terminan corrompiendo nuestro espíritu. ¿Qué hizo Jeroboam específicamente? Resulta que cuando se divide el reino de Israel, Judá y Benjamín, estas dos tribus quedaron en el sur, ¿no?, terminando de alguna manera teniendo a Jerusalén como su capital. Y Jerusalén, y dentro de Jerusalén estaba el templo, ¿no es cierto?, de Jehová, el templo que construyó Salomón. Así que cada vez que un israelita del norte quería adorar a Dios, tenía que viajar hacia el sur, entrar al reino del sur, hacia el otro reino. Y Jeroboam tenía temor de que el corazón de la gente se alejara de él, volviéndose hacia el sur. De hecho, él tampoco pertenecía a la familia de David. ¿Qué es lo que hace entonces? Primera de Reyes 12, 27-28 dice, si este pueblo sube para ofrecer sacrificio en la casa del Señor, en Jerusalén, el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán y volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tomado consejo, el rey, Jeroboam, hizo 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante han subido a Jerusalén. He aquí, tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Construye 2 becerros de oro y dice, estos son tus dioses. Ya no necesitan ir más a Jerusalén. Adoren a estos becerros. Adoren a estos toros.
Termina corrompiendo la adoración verdadera de Dios. Terminó cambiando la imagen de Dios invisible en 2 becerros de oro. ¿Y qué sucedió como consecuencia de este pecado? Dios cierra los cielos, no envía lluvia. La plaga de langosta destruye los cultivos y una peste, una enfermedad termina golpeando a todo el pueblo. Por eso, hermanos, cuando Dios nos llama a apartarnos de los malos caminos, nos está invitando a dejar la idolatría. Aquellas cosas que están ocupando el lugar del verdadero Dios en nuestra vida y regresar al lugar, ¿no es cierto? Es el lugar de la verdadera adoración. La tierra gime, la tierra sufre del dolor, necesita ser sanada, sufre por la corrupción espiritual, sufre porque la humanidad toda ha abandonado a Dios para ir detrás de los dioses falsos, detrás de los ídolos. Por eso debemos abandonar esos malos caminos que nos alejan del Señor y volver a su presencia, al lugar de la adoración, para recibir esta sanidad de Dios. En segundo lugar, Dios no manda a humillarnos. Versículo 14, la primera parte dice, si se humilla mi pueblo. Si se humilla mi pueblo. Y este es otro secreto para experimentar la sanidad de la tierra. Miramos también los versículos 17 y 18. Dios dice esto a Salomón: y en cuanto a ti, si andas delante de mí, como anduvo tu padre David, haciendo toda la cosa que te he mandado y guardando mis leyes y mis decretos, entonces estableceré el trono de tu reino como prometí a tu padre David, diciendo, no te faltará un hombre que gobierne en Israel. Manda a obedecer la palabra. Hay un patrón que se repite a lo largo del Antiguo Testamento que tiene que ver cómo recibir la bendición de Dios. Y este patrón es conocido también como el patrón de Deuteronomio. ¿Por qué? Porque el libro de Deuteronomio es el libro que muestra prácticamente esta verdad. Por ejemplo, si vemos el Deuteronomio 28:2, dice, cuando obedezcas la voz del Señor tu Dios, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Bendiciones si obedece la palabra de Dios, maldición si la desobedeces. Este es un patrón que se repite en todo el libro de Deuteronomio. Ahora, en medio de la adoración, cuando nosotros rendimos el culto a Dios, hermano, hay un tiempo en donde escuchamos la palabra de Dios, por medio de un predicador, ¿no? En general un pastor. Pero suele haber entre los creyentes que dicen, pero yo leo la Biblia por mi cuenta todos los días, medito la palabra todos los días, o yo escucho directamente la voz de Dios, y rechaza la palabra del predicador. No sé que en nuestra iglesia no hay nadie que haga esto, ¿no? Sin embargo, hay gente que no le da importancia durante el culto la palabra que se predica desde el púlpito. Pero si hubiese alguien que piense de esta manera, recuerden, esto es soberbia, esto es orgullo. Y sobre este orgullo dice allí en Proverbios 16:18, al orgullo le sigue la destrucción o la altanería, el fracaso. El orgullo lleva a uno a la destrucción y al fracaso, dice. Por eso el Señor nos está pidiendo que nos humillemos, que debemos ser humildes frente a la palabra de Dios para escuchar y para obedecer esa palabra. Puede suceder que no le guste el predicador, que no le caiga bien un pastor, ¿no? A veces nosotros juzgamos a la persona por la apariencia, no esté bien vestido. Puede haber entre los laicos aquellos que son más espirituales y más maduros espiritualmente hablando, más que los pastores, por supuesto. Pero no deben permitir que el orgullo les cierre sus oídos o sus corazones frente a la palabra de Dios. Amén. Sea yo, otros pastores, copastores, o a veces los presbíteros también suelen pasar a predicar la palabra. Deben mirar, ¿no es cierto? Deben escuchar a la palabra de Dios. Y no solamente mirar al que está delante, porque el que está delante es simplemente un vocero de Dios, ¿no? Con que ustedes se tienen que quedar es con la palabra de Dios, ¿no? A veces suele pasar también cuando un pastor es alguien que ha crecido en su propia iglesia y los miembros lo conocen de chico, lo conocen demasiado bien, conocen a su familia, conocen a sus padres, sus hermanos. Por eso suelen menospreciar, cerrar sus oídos, cierran sus mentes, sus corazones, cuando este pastor pasa a predicar. Pero esto no debe ser así, porque quienes salen perdiendo son los que no aceptan la palabra de Dios. Porque no solo no están aceptando a la persona, sino están rechazando la palabra, y eso es soberbia. Por eso Dios le dice a Salomón, así como tu padre David anduvo en mi palabra, tenés que andar en mi palabra. Tenés que escuchar y obedecer la palabra. Entonces yo sostendré tu reino. En tercer lugar,
Dios manda a buscar su rostro. Volviendo al versículo 14, dice, si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, si oran y buscan mi rostro, dice, si oran y buscan mi rostro. E inmediatamente en los versículos 15 y 16 dice, ahora mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración hecha en este lugar. Ahora he elegido y he santificado esta casa para que esté allí mi nombre para siempre. Mis ojos y mi corazón estarán allí todos los días. Realmente mi deseo, hermanos, que estas palabras de los versículos 15 y 16 se cumplan sobre nuestra iglesia Betel. Imaginen a Dios cumpliendo esta palabra sobre nosotros. Que los oídos, que sus ojos, ¿no?, estén puestos sobre nosotros, sobre nuestra adoración, sobre nuestra oración. ¿No sería una bendición, un motivo de felicidad para nosotros? Que cada vez un hermano o una hermana viene cansado, fatigado, cargado de luchar en la vida, y al venir a la iglesia y comienza a orar a Dios, pidiendo, Dios, ayúdame, estoy cansado y quebrantado, necesito de tu ayuda, no tengo fuerza para seguir, sos mi única esperanza. Y que de pronto Dios esté escuchando, porque tiene sus ojos puestos sobre este lugar, escuchando esos clamores, y está respondiendo con su presencia, ¿no?, limpiando esas lágrimas, escuchando sus ruegos, comienza a responder, a obrar a través de la vida de ese hermano. ¿No sería hermoso que esto sucediera? Una bendición para nosotros. Hermanos, debemos entregar a Dios, no una adoración que se entrega de costumbre, que simplemente sigue un orden, sino una adoración en donde podamos sentir la presencia de Dios, experimentar un encuentro con Él. Por eso debemos venir para buscar su rostro, venir con esta actitud. Señor, hoy yo te quiero ver, quiero tener ese encuentro con vos y salir de la adoración con sanidad, con consuelo y con fortaleza para seguir luchando en el mundo. Por eso Dios nos está pidiendo, busquen mi rostro, oren. Dice en Jeremías 29, 12 y 13, entonces me invocarán, vendrán y orarán a mí y yo los escucharé, me buscarán y me hallarán, porque me buscarán con todo su corazón. Un Dios que promete estar con aquellos que lo buscan. Por eso, hermanos, debemos buscar su rostro, debemos orar frente a Él. Encontramos una promesa en la palabra de Dios, esta promesa de sanar la tierra. Nos invita a abandonar el camino de la corrupción espiritual y volver al lugar de la verdadera adoración. Humillarnos, ¿no?, para recibir la palabra de Dios con toda humildad, buscar su rostro, ¿no?, e ir delante de su presencia en oración. ¿Saben lo que muestra todo esto? Que la tierra está enferma, o la tierra está doliente, o la tierra sufre, porque nosotros, siendo pueblo de Dios, no estamos haciendo esto. No estamos haciendo esto. Seguimos amando más al mundo. En vez de apartarnos de los malos caminos, vamos por el camino del mundo. En vez de ir detrás del verdadero Dios, vamos detrás de los becerros de oro, porque el oro nos llama más la atención. No nos humillamos, no escuchamos su palabra, no buscamos su rostro. Por eso la tierra gime, la tierra sufre. Entonces aquí encontramos este desafío. Busquen mi rostro, humíllense, apártense de los malos caminos y yo comenzaré a sanar la tierra. Amén. Vamos a cumplir con esta palabra. Y vamos a permitir que Dios sobre a través de nosotros sanando nuestra vida, sanando esta tierra. Esta tierra necesita la sanidad de Dios. Vamos a orar.